Buen día. Para la clase de hoy de producción de documentos comerciales, quiero ir comenzando, ¿verdad?, con lo que es el tema de la redacción comercial. Esto lo vamos a ir desarrollando a través de las semanas, ¿verdad?, de este módulo. Es importante que podamos entender lo que representa una buena redacción, conozcamos lo que es el concepto de redacción comercial y podamos entender, ¿verdad?, el programa principal que vamos a estar utilizando para este curso, que como ya les he dicho, es Microsoft Word. Necesitamos poder tener, ¿verdad?, una armonía entre todos los recursos que vamos a estar utilizando para poder crear y redactar lo que son estos documentos comerciales y poder hacerlo, ¿verdad?, de la mejor manera, de la manera correcta, porque de eso depende, ¿verdad?, un desempeño dentro de lo que va a ser su área de trabajo óptimo para usted como profesional y como asistente administrativo. Tenemos que comenzar, ¿verdad?, describiendo o definiendo lo que es el término de redacción comercial. Cuando hablamos del término redacción de documentos comerciales, estamos hablando de la redacción, ¿verdad?, de la creación de un documento, eh, que conlleva poseer unas destrezas y unas habilidades como no, ¿verdad?, de nuestra parte como redactores, de poder escribir una comunicación siguiendo una serie de reglas básicas, ¿verdad?, dentro de lo que es el proceso de redacción para un documento en particular. Cuando hablamos de documentos comerciales, nos referimos, ¿verdad?, a aquellos documentos, a aquellos escritos que tienen el fin de llevar a cabo una comunicación o de transmitir un mensaje o una información de manera profesional dentro de un área de trabajo. Cuando hablamos de documentos comerciales, lo estamos, ¿verdad?, enfocando en lo que es el área profesional. A diferencia de cuando usted redacta un documento en su carácter personal, usted escribe una carta a un familiar, pues eso no se considera un documento comercial porque no está relacionado a nada que tenga que ver con las operaciones de una empresa o de un negocio o no tienen nada relacionado al área profesional. Así que es básicamente lo mismo que usted hace para poder escribir una carta o un documento a nivel personal para una persona conocida, un familiar, pero siguiendo una serie de reglas, ¿verdad?, de acuerdo al tipo de escrito que vamos a estar desarrollando. Tenemos varios objetivos dentro de lo que es la redacción comercial. El primero es poder informar o comunicar. Ese es el fin principal. Queremos llevar un mensaje, queremos transmitir una información o una comunicación. Y tenemos que transmitir ese mensaje, ¿verdad? Perdón, relacionado a alguna actividad comercial o alguna actividad profesional, pues porque nos encontramos dentro de un área de trabajo y llevar a cabo, ¿verdad?, esta función de poder informar o comunicar a un grupo de empleados, a un superior, a un compañero de trabajo, tenemos que hacerlo de la manera más clara posible. El segundo objetivo, el segundo fin que podría tener, ¿verdad?, esta redacción comercial es convencer o persuadir. Cuando queremos convencer o queremos persuadir a alguien, queremos influir de alguna manera a esa persona que va a leer el escrito, al lector de este documento, queremos convencerlo o persuadirlo para conseguir una respuesta positiva. Esto va de la mano, ¿verdad?, del el asunto que se esté trabajando con ese escrito, de la razón por la que se está redactando ese escrito. Así que dependiendo de cuál es la reacción o qué es lo que nosotros queremos de ese lector, pues la forma en la que vamos a desarrollarlo para poder lograr que esa persona podamos influir en su pensar, en su opinión tal vez, o en la manera de contestar a este escrito o al curso de acción a tomar con relación al asunto que se está trabajando ahí. Un buen escrito también tiene, ¿verdad?, unos objetivos como parte de esa redacción. Decimos que un buen escrito influye de manera favorable en el lector, dependiendo, ¿verdad?, de la situación que se esté trabajando con ese documento escrito, pues va a ser la reacción de este lector o de la persona que está recibiendo el documento, pero como objetivo siempre debemos pensar que necesitamos tener de este lector una respuesta favorable o una respuesta positiva. ¿Por qué? Pues porque obtener una respuesta negativa, número uno, podría
significar que llevamos a cabo un escrito que no se encuentra, ¿verdad?, dentro del marco de respeto que se exige en toda área profesional. O número dos, que con esa respuesta que no es favorable, que no es positiva, podría desencadenar otra serie, ¿verdad?, de eventos dentro del área de trabajo que podrían afectar no solamente a nosotros, ¿verdad?, como asistentes administrativos, sino a otros empleados o al funcionamiento de la oficina, de la empresa, de la organización, ¿verdad?, dependiendo de dónde estemos trabajando. Para lograr que este lector tenga una respuesta favorable, el redactor o la persona que está escribiendo o redactando este documento debe aplicar esas normas y esos principios que todo documento comercial posee o trae consigo, ¿verdad? Como parte de esos principios de redacción se deben aplicar esas reglas, esos principios de manera correcta. Con esto me puedo referir a tal vez reglas en términos de formato, reglas en términos de composición del documento, todas esas cosas para poder llevar a cabo un escrito lo más certero, lo más correcto posible. Debemos dejarnos llevar por unas guías que se ofrecen de cada tipo de documento. Tenemos que seguir esos principios para poder llevar a cabo de manera exitosa la creación o la redacción de este documento. Cada escrito, cada documento tiene sus normas propias de su estilo, sus normas de su formato, tiene principios de redacción, que son cosas que se deben y no se deben hacer, tiene, ¿verdad?, un tipo de composición del mensaje que debemos seguir, dependiendo del tipo de documento comercial que estemos trabajando, va a ser cómo vamos a componer ese mensaje, cómo vamos a desarrollar ese mensaje. Hay escritos que nos permiten, ¿verdad?, utilizar nuestra creatividad en cierta manera y nos permite darle nuestro propio toque al mensaje, pero hay escritos que son más formales y conllevan, ¿verdad?, seguir un formato particular. Así que tenemos que estar bien claros de cuál es el tipo de escrito que estamos trabajando y cuáles son esas reglas o esos principios que debemos seguir para poder ser exitosos en nuestra redacción. Como parte de esos requisitos que debe tener, ¿verdad?, un buen documento redactado, tenemos que tener claridad, debemos ser claros a la hora de llevar un mensaje, no redundar, ¿verdad?, mucho en la misma idea o decir lo mismo de varias maneras, sino debemos ir al grano y decir las cosas de la forma más clara posible. Hay escritos que usted se va a dar cuenta que llevan, ¿verdad?, una brevedad más en serio que otras. En el caso de que usted esté trabajando un documento que requiera ser breve, pues usted también tiene que ser preciso a la hora y breve. Y aquí van de la mano, ¿verdad?, el segundo y el tercer punto. Dependiendo del tipo de escrito que estemos trabajando, es la brevedad y la precisión que usted como redactor o como escritor debe mantener dentro del documento que usted esté trabajando. Es importante llevar a cabo un proceso de corrección donde, valga la redundancia, usted tenga la oportunidad de corregir lo que usted redactó. No es que escribimos un documento y ahí rápidamente lo enviamos sin ser revisado. Tenemos que revisar todo documento que se escriba, tenemos que poder corregir cualquier error que pueda, ¿verdad?, surgir como parte de las configuraciones de los programas que estemos utilizando para corregir o de nuestro propio error al utilizar y manejar el teclado. Es importante mantener ese documento impecable y libre de errores. Tenemos, ¿verdad?, que evaluar la totalidad de ese documento, o sea, cuán completo ese documento se encuentra para poder ser entregado, para poder ser repartido a las personas pertinentes que vayan a leer el documento. ¿Verdad?, ese documento debe estar completado en términos de formato, debe llevar a cabo, ¿verdad?, el total de los componentes que ese formato requiere. Si el formato requiere que en la parte inferior del documento usted coloque sus iniciales, pues usted asegurarse, como parte de ese proceso de corrección, usted asegurarse de que el documento está completado a su totalidad. Y el último punto, como parte de los requisitos para esta redacción, es que usted pueda, ¿verdad?, ser original con el documento. Sí, sabemos que hay documentos que son más formales que otros, que como yo les dije, requieren el uso de formatos particulares, de indentaciones particulares, del uso de márgenes particulares, pero dentro de ese formato estructurado, dentro de esa, ¿verdad?, esas guías que usted va a utilizar para poder crear el documento, usted debe darle un toque de originalidad.
Ya puede ser, ¿verdad? Con la forma en la que usted redacte de una manera peculiar, que usted le dé un toque suyo como empleado, como asistente administrativo a cada escrito que usted realiza. Y esto, ¿verdad? Permite que no solamente se haga un escrito, ¿verdad? Competente, que sea un escrito completo, que sea eficiente, sino que usted se deje sentir de alguna manera a través de lo que se redacta en ese documento. Cuando hablamos de la claridad, un poquito más en detalle, debemos, ¿verdad? Redactar un mensaje para que se entienda. Ese es el fin de la claridad, que usted pueda ir al grano. Decimos que con este término no debemos llevar un mensaje que sea muy complejo, pues porque el lector se va a perder en toda esa complejidad, en todo ese protocolo y no va a tener efectividad o no va a cumplir el objetivo. Si usted lo que quiere llevar a cabo es una instrucción como parte de ese documento, pues usted tiene que ser lo más claro posible para que el empleado que está leyendo ese escrito, por lo general se llevan instrucciones con memorando, pues que esos empleados que están leyendo el memorando sepan, ¿verdad? Con una vez que lean el documento, a qué es lo que usted se refiere y qué es la instrucción que deben llevar a cabo. Y les coloco, ¿verdad? Una imagen donde se presenta, ¿verdad? Un proceso bien complejo. Si usted crea en su escrito un mensaje muy sofisticado, muy complejo, que sigue dando vueltas o redundancia, usted no va a poder llegar al fin, que es que esa persona tenga la idea clara de lo que usted quiso transmitir con ese documento. Si usted hace un proceso tan complejo, el lector se va a perder en algún punto de ¿verdad? De este viaje que es la lectura del documento y no va a tener, ¿verdad? Al final, al completar la lectura, no va a tener una idea clara y precisa de lo que usted quiere transmitir con ese escrito. Cuando hablamos de brevedad, es que tenemos que expresar en un máximo el máximo de ideas en el mínimo de tiempo o de palabras. Llevar a cabo un mensaje completo utilizando las menos palabras posibles. Esto, número uno, no solamente nos asegura, ¿verdad?, que ese documento va a quedar tal vez en una hoja de papel. Número dos, ese lector no se va a cansar leyendo el escrito porque usted hizo, ¿verdad?, una redacción tan compleja y tan larga de ese documento que no permite que el lector lo lea de manera rápida y que se entienda, ¿verdad? Dentro de esa brevedad, que se entienda lo que usted quiso transmitir con ese documento. Mientras más detalles innecesarios se coloquen en ese escrito, pues más tiempo le va a tomar al lector. Por lo tanto, podemos perder su atención en algún punto de ese escrito, de ese extenso escrito. Vamos a poder tal vez perder ese lector y al final no vamos a cumplir con el fin que queremos cumplir al llevar ese mensaje. Cuando hablamos de precisión es expresar las ideas sin rodeo, lo que le decimos ir al grano. Usted sí debe cumplir con lo que es un saludo, debe cumplir, ¿verdad?, con cortesía, con respeto dentro del escrito, pero ir lo más directo al grano posible para evitar, ¿verdad?, que el escrito pierda su brevedad, que el escrito no sea lo suficientemente claro. Así que un requisito va de la mano del otro. Que todos estos requisitos trabajen en conjunto nos van a asegurar, ¿verdad?, nosotros redactar un escrito bien eficiente que cumpla con sus objetivos y que por lo tanto permitan que ese mensaje se transmita de la mejor manera posible. Cuando queremos llevar un mensaje preciso, queremos llegar al tema medular o al tema de importancia, al tema principal de ese escrito, sin tener que utilizar y redundar y abundar en detalles que no son necesarios y que no son importantes a la hora de poder redactar el documento. Cuando hablamos del proceso de corrección, nos referimos a poder aplicar esas reglas gramaticales, y del lenguaje que son, ¿verdad?, necesarias dentro del idioma español, que tenemos que estar claros que necesitamos utilizar un tono de respeto en todo momento, independientemente de cuál sea el mensaje que usted está transmitiendo. Así sea un mensaje para amonestar a un empleado, así sea un mensaje que usted quiere, ¿verdad?, evidenciar que usted como empleado, por alguna situación que está ocurriendo, usted se encuentra, ¿verdad?, molesto o que usted se encuentra disgustado, tenemos que aplicar el respeto en todo lo que nosotros escribimos.
A diferencia de lo que nosotros verbalizamos, un texto escrito perdura. Así que dependiendo de las manos que caiga ese documento escrito, ¿verdad? Es el daño que nos puede representar como profesionales en un área de trabajo. Así que dependiendo de las personas a quien tenga alcance ese escrito, ¿verdad? Van a ser las consecuencias que tenga para nosotros como redactor, como el escritor de ese documento. Debemos evaluar también, y es bien importante, evaluar el tono del escrito que estamos llevando. Tenemos que, como parte de este proceso de corrección del escrito, poder evaluar cuál es ese tono y aquellas interpretaciones que podrían surgir a partir de la lectura de nuestro documento. Así que si usted al corregir y al releer ese documento una vez lo termine, antes de entregarlo, es bien importante usted poder identificar cuáles podrían ser esas interpretaciones que se le den a su documento, y en el caso de que usted no esté claro sobre algún asunto que usted trata ahí o del tono que usted utilice para escribir ese documento, pues usted va a tener que hacer unas revisiones, ¿verdad? Y unas correcciones, pues porque de esto también depende de esas consecuencias que tengamos nosotros como escritores, como redactores, al nosotros entregar ese documento escrito. Cuando hablamos de la totalidad del documento, es que podamos llevar o transmitir ese mensaje de ese escrito completo sin dejar lagunas. Y cuando hablamos de lagunas nos referimos a espacios vacíos que el lector tenga, ¿verdad? Como que una carencia, una necesidad de información adicional. Nosotros como redactores debemos asegurarnos que al nosotros llevar ese mensaje, nosotros ofrecemos toda la información necesaria que sea, ¿verdad?, concerniente a ese mensaje en particular que nosotros estamos transmitiendo. Y aquí tenemos que tener un poquito de cuidado, pues porque dependiendo de la razón por la que se está redactando un documento, ¿verdad?, el tipo de información que podemos proveer. Tenemos que asegurarnos que ese mensaje se lleva de manera completa, pero que no se ofrece información de más que podría ser sensitiva para algunos empleados. Y cuando hablo de información sensitiva, es información que no debe tener acceso cualquier personal dentro de una organización. Así que debemos llevar un mensaje completo en su totalidad, que no dé espacio, ¿verdad?, a que se necesite información adicional o que por alguna razón el empleado que está leyendo o la persona que está leyendo el documento tenga a su alcance la información pertinente, la información necesaria para su, ¿verdad?, su posición, para su el conocimiento que él como empleado debe tener. No entregar un documento que tenga, ¿verdad?, un mensaje completo puede prestarse para que surjan malas interpretaciones. Por lo tanto, puede crearse, ¿verdad?, problemas, ¿verdad?, de comunicación, porque se pueden crear malos entendidos. Así que es importante no solamente corregir que el documento esté libre de errores, sino que también el documento esté llevando un mensaje completo, un mensaje total para evitar malos entendidos y malas interpretaciones. Y el último punto que les toqué era que ese escrito tuviera originalidad, es que usted pueda, ¿verdad?, a pesar de usted estar siguiendo unos formatos particulares o unas guías de redacción particulares para el tipo de documento que se está trabajando, es que usted le pueda poner su sello de personalidad, que en algún lugar de ese documento usted se pueda dejar sentir, ya sea por la forma de redacción, por algo que usted le añadió a ese escrito, que no altere, ¿verdad? Siempre y cuando no se altere ese formato o esa guía o esas reglas, más aún cuando tratamos un documento formal, que se permita que usted le dé un toque creativo a ese documento. Como parte de la importancia de escribir bien o de redactar bien, tenemos que mencionar varios puntos. Y estos son unos consejitos que se les da, ¿verdad?, al redactor o a la persona que está escribiendo este documento. Tenemos que cuidar el aspecto externo. Cuando hablamos del aspecto externo del escrito, en términos de formato, cómo se ve ese documento, tenemos que cuidar que el formato esté correctamente utilizado. Debemos ir al grano. Escribir con precisión, escribir con claridad es poder exponer el asunto de manera directa.
En el caso de las cartas, se van a dar cuenta que las cartas conllevan, ¿verdad?, más de un párrafo. Tenemos que dedicar un párrafo a cada cuestión o a cada asunto a tratar. Y aquí viene envuelto lo que es la idea central de un texto, que por lo general si usted lo trabaja en la clase de español, pues usted tiene que determinar cuál es la idea central de lo que usted quiere transmitir en ese párrafo y a partir de esa idea central usted desarrolla el resto del párrafo. Debemos exponer con claridad los hechos y los argumentos, ser lo más claro posible al, ¿verdad?, plasmar por escrito lo que queremos llevar. Ordenar los conceptos de manera coherente. Tenemos que llevar un orden, ya cuando estemos hablando de hechos en una carta o que estemos narrando, ¿verdad?, un suceso, debemos hacerlo de manera organizada y de manera coherente para que nuestro lector no se nos pierda en el transcurso de esa lectura. Debemos elegir con mucho cuidado el vocabulario que vamos a utilizar en un escrito formal. Debemos ser lo más serios, lo más respetuosos y lo más educados posible para evitar, ¿verdad?, lo que les mencioné de malas interpretaciones o fallas en términos de comunicación. Debemos cuidar lo que es la expresión gramatical, la manera en cómo estamos redactando tiene unas reglas gramaticales que deben cumplir, ¿verdad?, de acuerdo al idioma utilizado dentro de la comunicación escrita que estemos trabajando. Por lo general vamos a estar utilizando el idioma español, pues debemos seguir todas esas reglas gramaticales que son parte del idioma español. Importante que siempre se revise lo que estamos escribiendo y en el caso de que tengamos dudas podamos acudir a fuentes de consulta válidas, que podamos utilizar un diccionario, que podamos utilizar un libro de referencia, que podamos utilizar un libro que utilizamos en la universidad mientras nos estábamos preparando para salir de dudas y poder llevar a cabo y redactar un documento lo más completo, lo más eficiente posible. ¿Qué debemos evitar a la hora de redactar un documento? Debemos evitar el uso de abreviaturas, debemos evitar el uso de vocabularios o palabras rebuscadas, sí debemos ser lo más educados posible, pero evitar utilizar palabras, por decirlo así, de diccionario que no es, las personas que van a leer nuestro escrito tal vez no sepan el significado, pues ese tipo de términos debemos eliminarlo, pues porque nos va a dificultar de alguna manera el que ese mensaje se transmita o llegue de manera correcta, de manera eficiente a nuestros lectores. Debemos evitar el uso de expresiones incompletas. Como parte, ¿verdad?, de un documento creado en totalidad, debemos evitar quedarnos en cosas inconclusas dentro de nuestro escrito. Debemos evitar la repetición de palabras o ideas. No podemos estar redundando. No podemos estar diciendo de diferentes maneras lo mismo. Debemos no abusar del gerundio. Y cuando hablamos del gerundio es utilizar, ¿verdad?, la redacción mientras está ocurriendo una acción. Estamos caminando, estamos leyendo. Ese es el gerundio. Debemos hacer uso correcto, ¿verdad?, de lo que es el pronombre. Cuando hablamos de los pronombres son esos componentes, esas palabras que sustituyen a un nombre propio. Él, ella, no, tenemos que hablar con propiedad. Asimismo, tenemos que escribir con propiedad. Cuando necesitemos hacer uso de pronombres, los utilizamos, pero cuando tengamos que recurrir a los nombres propios, debemos hacer uso correcto de los nombres propios. Cuando estemos trabajando con párrafos, no debemos crear párrafos demasiado complejos, demasiado extensos o demasiado largos. Y evitar, ¿verdad?, el uso de anglicismos o vicios de dicción. Debemos evitar el uso de palabras en inglés a menos que sean aprobados por la Real Academia de la Lengua Española, ¿verdad?, que hay unos términos que vienen del inglés que sí están permitidos, pues debemos evitar esos conceptos, por decirlo así, dentro de nuestros escritos. Por ejemplo, estamos hablando, llevando a cabo un memorando, diciendo que cada empleado va a tener designado un área para poder estacionarse, pues vamos a evitar el uso de la palabra parking, porque en español tenemos un concepto que es estacionamiento, que podemos utilizarlo para llevar a cabo un escrito en español. Y vicios de dicción, pues no son otra cosa que formas de tal vez de nosotros hablar
que para la jerga o para nosotros llevar a cabo una conversación verbal, pues sí están permitidos, pero para lo que es escrito, pues no debemos utilizarlo. Y aquí les coloco dos imágenes para que tengan idea, ¿verdad? De lo que se refiere cuando habla de los gerundios. Y aquí les explica. Y aquí les añade, ¿verdad? Una imagen de 7 tips para hacer una buena redacción. Adicionales, ¿verdad? Algunos ya se mencionaron en esta presentación, otros se los menciona de otra manera, pero aquí se los coloco para que tenga la idea de qué cositas debemos aplicar y qué no a la hora de redactar un documento.